Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención, amantes de la televisión turca. Las recientes declaraciones de Özkan Deniz en su nueva serie han encendido las redes y provocado una ola de comentarios inesperados. Muchos aseguran que sus palabras no fueron simples líneas del guión, sino una clara indirecta hacia su expareja, Aslenber. ¿Fue una coincidencia o un mensaje disfrazado en plena actuación? Todo comenzó durante la emisión del tercer episodio de la nueva producción protagonizada por Özkan Deniz. En una escena particularmente intensa, el actor interpreta a un hombre que enfrenta a su antiguo amor con una frase que heló la sangre de los espectadores: al final, no fuiste tú quien me perdió. Fui yo quien aprendió a vivir sin ti. La frase, pronunciada con una emoción palpable, provocó una reacción inmediata en redes sociales. Los fanáticos comenzaron a comentar: eso fue para Asl, no me digan que sigue pensando en ella, qué manera de lanzar una indirecta en horario estelar. Las teorías no tardaron en multiplicarse. Recordemos que Özkan y Asl protagonizaron una de las relaciones más comentadas del panorama turco. Su química en pantalla traspasó los límites de la ficción y durante meses, los medios siguieron cada uno de sus pasos. Aunque ambos afirmaron que su separación fue amistosa, los rumores siempre insinuaron que quedaban asuntos sin resolver. Por eso, escuchar esa frase en boca de Özkan, con ese tono cargado de nostalgia, encendió las alarmas. Una fuente cercana a la producción reveló: Özkan pidió modificar parte del diálogo justo antes del rodaje. Dijo que quería algo más real, más sentido. Cuando pronunció esas palabras, el set quedó en silencio. Todos sentimos que no era solo actuación. Aslenber, por su parte, no tardó en convertirse en tendencia tras la emisión del episodio. Aunque la actriz evitó hacer declaraciones directas, publicó una historia en su cuenta de Instagram pocas horas después, con una frase que muchos interpretaron como respuesta: a veces, el silencio dice más que 1000 palabras. Los fans se enloquecieron. Y era imposible no conectar ambos mensajes. En los foros y programas de televisión, los comentaristas debatían sin descanso. Algunos defendían que todo era parte del guión, mientras que otros aseguraban que Özkan había aprovechado su papel para expresar lo que realmente sentía. En una entrevista posterior, cuando un periodista le preguntó directamente si la frase estaba inspirada en alguien de su pasado, Özkan solo sonrió y respondió: a veces. Los personajes dicen cosas que el corazón ya no puede callar. Esa respuesta enigmática no hizo más que avivar el fuego. Detrás de cámaras, según fuentes del equipo, Özkan se mostró especialmente concentrado durante esa escena. Ensayó varias veces frente al espejo, repitiendo la frase con distintas emociones hasta encontrar el tono exacto. Una de las maquilladoras contó: sus ojos se humedecieron antes de rodar. Todos sabíamos que no era solo actuación. La polémica siguió creciendo con el paso de los días. Los programas de espectáculos comenzaron a invitar a expertos en lenguaje corporal y psicología para analizar el comportamiento de Özkan en esa escena. Uno de ellos afirmó: no hay duda de que esa mirada contenía emociones reales. Se nota cuando un actor interpreta desde el corazón y cuando simplemente sigue el guión. Las redes estallaron nuevamente, y el fragmento de la escena superó los 5 millones de reproducciones en menos de 24 horas. Mientras tanto, Aslenber fue vista por las calles de Estambul saliendo de un estudio de grabación, evitando a los paparazzi. Las cámaras la captaron con una expresión seria, sin pronunciar palabra. Sin embargo, un testigo aseguró que, al subir a su coche, se le escapó una sonrisa leve mientras miraba su teléfono. ¿Sería que había visto el fragmento viral de Özkan? La prensa turca comenzó a especular sobre un posible reencuentro entre ambos. Según algunos medios, un productor muy cercano a los dos habría propuesto un nuevo proyecto en el que compartirían protagonismo. La idea, aparentemente, no habría sido rechazada de inmediato. Ellos tienen una química que no se puede fabricar, comentó un periodista de una conocida revista local.
El público los ama juntos y cualquier proyecto que los una sería un éxito asegurado. Días después, en un evento benéfico, Özkan fue abordado nuevamente por la prensa. Uno de los reporteros, sin rodeos, le preguntó si aceptaría volver a trabajar con Aslember. El actor, con una sonrisa diplomática, contestó: el tiempo pone todo en su lugar. Si el destino quiere que coincidamos de nuevo, no me opondría. Esa simple frase desató una ola de titulares: Özkan deja la puerta abierta a Asl, el amor no está del todo perdido, o incluso una escena, una frase y el regreso más esperado. Sin embargo, los más cercanos a Asl aseguran que ella no está interesada en mirar atrás. Una amiga suya declaró de forma anónima: Aslam ha durado mucho desde aquella relación. Ya no busca respuestas en el pasado, está enfocada en su presente y en su carrera. Pero claro, cuando dos personas han compartido tanto, siempre queda algo latente. En redes, los fans han dividido opiniones. Mientras algunos sueñan con una reconciliación tanto en la pantalla como en la vida real, otros creen que ambos deberían seguir caminos separados. Los hashtags #Asl y Özkan reencuentro y #indirecta perfecta dominaron las tendencias durante varios días. A medida que el debate crece, la nueva serie de Özkan continúa batiendo récords de audiencia. Los espectadores confiesan que ahora miran cada capítulo con lupa, buscando nuevas frases o gestos que pudieran esconder algún mensaje. En un reciente episodio, el personaje de Özkan mira una vieja fotografía y dice: algunas historias no terminan, solo cambian de escenario. Y una vez más, las redes explotaron. Para muchos, este intercambio simbólico entre ambos artistas no es casualidad, sino una especie de diálogo silencioso que continúa a través de sus proyectos. Si es así, los espectadores están siendo testigos de una historia que mezcla ficción y realidad de una manera irresistible. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado nada, el público ya ha decidido: Özkan y Asl son, y seguirán siendo, una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca. La pregunta que todos se hacen ahora es: ¿será posible un reencuentro real? Nadie lo sabe con certeza, pero una cosa es segura: cada gesto, cada palabra y cada mirada seguirán siendo analizados por millones de seguidores que sueñan con verlos juntos de nuevo, aunque sea en la pantalla. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Özkan realmente le envió un mensaje oculto a Asl o solo se trata de un papel bien interpretado? Déjalo en los comentarios y comparte tu opinión. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte las próximas noticias del mundo de la farándula turca.